Bueno, buenas tardes. Se presenta una paciente de 82 años de edad. Como factores de riesgo no presenta, no tiene antecedentes cardiovasculares. Como otros antecedentes de relevancia, una vertebroplastia en el año 2019, en contexto de una fractura vertebral. Cáncer de mama con cirugía curativa, hace ya varios años. Y en el año 2012 un blastoma de ovario, por lo que requirió anexo histerectomía bilateral. Como estudios previos en el sistema, tiene un eco de junio del 2019, donde ahí presentaba una buena función ventricular, no tenía valvulopatías, y tenía una raíz aórtica de 3,4 y una aorta ascendente de 3,7. Y la señora consulta a la guardia por un cuadro de disnea de varias horas de evolución, 4 o 5 horas de evolución, en clase funcional 4, y esto asociado a un episodio presincopal, luego de ir al baño, y posterior a eso quedó con debilidad generalizada. Agregó un dolor epigástrico, posteriormente al cuadro presincopal, y al ingreso a la guardia tuvo 2 episodios de vómitos alimentarios. Cuando ingresa con esta placa de tórax, confusa, hipotensa 90-50, frecuencia cardíaca de 80 a 80 latidos por minuto, saturando 97% aire ambiente, taquimneica pero con buena mecánica, sin crepitantes y con regular perfusión periférica. El abdomen estaba levemente distendido, doloroso, la palpación profunda, con defensa a nivel epigástrico. Y el laboratorio de ingreso tenía 13 de hemoglobina, 12.200 blancos, una función renal normal de 0,96. Amilasa, que le pidieron en contexto del dolor epigástrico y los vómitos, de 652, ya positiva, alta. Láctico de 6 y biomarcadores cardíacos tenía 21 de troponina y BNP de 650. Inicialmente con este cuadro se interpreta como que podría corresponder a un shock séptico y recibe 2.500 mililitros de cristaloides y se infunde noradrenalina que llegó a tener 0,2 gamas para recuperar la presión arterial. Y en ese contexto se le pide una pantomografía de abdomen y pelvis con contraste y una tórax sin contraste. Y en esta pantomografía lo que se observa a nivel abdominal es un engrosamiento parietal del colon ascendente a nivel del ángulo hepático, esto asociado a múltiples divertículos y líquido libre laminar regional. Lo que ponen es que estos hallazgos podrían estar en relación a un proceso inflamatorio infeccioso y aclaran que puede ser una diverticulitis aguda incipiente. Y en la parte del tórax, que era sin contraste, lo que informan es una imagen hiperdensa en forma de semiluna en la raíz aórtica, pero que resulta de difícil caracterización con el estudio que estábamos viendo. Bueno, en ese contexto es cuando la conoce cardiología. La paciente llegó alrededor de las 10 de la mañana y cardiología la conoció a las 3 de la mañana, perdón, a las 10 de la noche y la conocimos a las 3 de la mañana, porque en esta tomografía de tórax sin contraste lo que tenía informado era un derrame pericárdico leve. Y en contexto de una paciente que no se sabía bien qué tenía con ese derrame pericárdico y estando hipotensa con requerimiento de NORA, pensaron que podía llegar a estar taponada. Entonces fue evaluada en la guardia, se le hizo un transtorácico, hay pocas ventanas. Sí. No, bueno, acá lo que vemos, yo fui dirigidamente a ver si tenía alguna, más que nada los diámetros de la aorta. Este es un paraesternal eje largo, donde se veía que la función ventricular era normal, el ventrículo derecho también era normal y ya se veía a nivel de la raíz y la aorta ascendente una dilatación. Yo creo que en ese momento me había dado 4,5 por ahí, creo que acá. Y tenía un derrame pericárdico que era leve y no tenía tampoco alteración del llenado ventricular. O sea, no parecía en ese momento estar taponada. Con 0,2 gamas de NORA la paciente tenía 150 de sistólica. Perfecto. Ahí la aorta ascendente parece tener cerca de 6 centímetros, me parece a mí. Yo en ese momento sí, 4,5, 5 más o menos la habré. Un poco menos. Bueno, entonces, yo en ese contexto que hablamos con la gente de emergentología, inicialmente no se había informado nada a nivel de la aorta. Yo cuando veo la aorta dilatada le pregunté si los de imágenes le habían dicho algo particular a la aorta, y bajamos a ver la imagen. Ellos tenían esa duda de la imagen de semiluna a nivel de la raíz aórtica, teníamos este eco que tenía la aorta ascendente dilatada, así que en ese momento se le disparó
una angio-TC con protocolo de disección. Es un poquito llamativa ya la radiografía. Yo entiendo que seguramente la hicieron mucho antes de llamarlos. Evidentemente la columna de ahí tiene casi una S itálica que la debe deformar, pero la verdad que la imagen de la aorta en una señora que empezó con disnea súbitamente de 80 y pico de años es llamativa. ¿Vos qué opinás? No sé qué pensaron los clínicos. Sí, llama la atención. Sí, bastante. Bueno, entonces en contexto de este hallazgo en la tomografía de tórax sin contraste, que la vimos después de que vimos la aorta ascendente dilatada y el eco con la aorta ascendente dilatada, le hicimos la angio-TC con protocolo de disección. Bueno, No sé si... una cosita, sí, le vamos a pedir a Ricardo. Nos gustaría primero ver la TC sin contraste. A mí me parece que la causa por la cual se pide esto es porque pensaba en un cuadro abdominal y eventualmente una sepsis. Vamos a ver si no tiene una infección a nivel pulmonar. Me parece que fue para eso. Por eso se combinan las dos cosas, ver la panza y una tomografía sin contraste para ver los campos pulmonares. ¿Vos podrías ayudarnos un poquito, Ricardo, en ver la tomografía Sí. sin contraste? Ellos en ese momento, me parece, Ramiro, que informaron, parece tener una úlcera penetrante en la aorta, y dentro de todo el cuadro clínico, alguien señaló en un momento dado, podría ser un hallazgo, ¿ok? Así que vamos a mirar un poquitito esa imagen. A ver si ya ahí había indicios de que podría estar disecada. TC sin contraste, dale. Obviamente hoy aquí todo es mucho más claro y que en la situación de urgencia, ¿no? Pero cuando uno entra, voy a ver si puedo lograr un poquito mejor de ventana, pero en este sector hay una media luna que se esboza. Daniela, un poquito más, ¿no? Sí, ahí. El esbozo es bastante tenue, pero bueno, lo que uno podría inferir por esta tomografía... Dale un poquito más de ganancia porque acá no se ve nada, Ahí está. Ahí ven. Un poquito más, sí, un poquito la verdad, como estudio, ustedes lo escucharon 1000 veces a Mariano aquí en este mismo Ateneo diciendo que cuando uno tiene un hematoma, uno jerarquiza la TC sin contraste y ve la media luna. Yo ahora, si quieren, en un ratito traigo... Se operaron 2 hematomas en la misma semana, que es llamativo, pero aparecieron. Y el otro paciente tiene una tomografía de otro centro, y este hallazgo que estamos buscando acá es mucho más claro. De todas maneras, estamos analizando este caso. Yo, si quieren, les muestro la imagen del otro paciente. ¿Podés vos mirar la pantalla? Porque no es lo mismo lo que estás viendo vos que lo que se ve ahí. No es clara la imagen, pero ahí hay una media luna, que es lo que finalmente fue el hematoma, ¿no? Y bueno, y se ve el derrame de pericárdico. Ahí se ve, mira, y capaz que se lo ventanea un poquito más. Ahí, mira. Sí, hay una imagen que hace así. Claro, estamos con el diario del lunes, muchachos. Estamos con el diario del lunes. Estamos muy con el diario del lunes. Uno podría pensar que está movida esa imagen, ¿no? Que es una imagen movida, ¿no? De todas maneras es una semiluna, ¿no? Eso es que a ver si en Ahora, el esta derrame imagen... pericárdico no parece ser leve, Diego, ¿no? Acá en la pantalla por ahí se aprecia un poquito mejor que lo que se aprecia en la imagen de allá, pero bueno, hay una semiluna muy tenue. La verdad, a mi manera de ver, si hubiera estado ese día ahí a las 3 de la madrugada, me hubiera costado verlo, y hubiera hecho lo que finalmente se hizo, que pueden tomar un angio-TC. Ahora, ¿la aorta ahí cuánto mide? La aorta está dilatada. Con el software uno no puede hacer una medición exacta porque no puede alinearlo, pero si uno tira así en forma incorrecta, ¿no? Porque esto técnicamente no es correcto de hacer, uno tiraría una medición de 5. Bueno, y en la aorta descendente, si por debajo del callado no tiene algo, no. Por debajo, espere que borro la anotación, pues si no, queda.
por debajo del callado, en el callado se ven placas, hay algunas de ellas parecían un poquito desprendidas, pero nada, el hematoma y la imagen tenue del hematoma intramural en la luz de la aorta, nada más que eso. Ok. Bueno, a ver, espera que así nos vamos a ver la TC con contraste. Lo que yo advertí acá era un hematoma que, digamos, se ve en el piso del arco y que desplaza el componente cálcico de la placa, que ocupa el Ahí inicio. se ve bien el hematoma, ¿eh? Todo... Claro, esto sí es claro porque es contrastada la imagen. Acá estaba el hematoma se aprecia acá y es lo que corresponde a la semiluna que tratábamos de identificar. Acá se ve una falta de continuidad de la íntima, ¿no es cierto? Que si ustedes se fijan y la siguen, no es la mejor imagen, pero hay contraste fuera de la aorta, fuera de la luz. Esto fue lo donde finalmente ubicamos en cirugía la ruptura intimal. Abrí un poquito ahí la imagen, ¿no podés darle zoom a eso? Me quedó un poquito descentrada, sepan disculpar, pero... Ahí se ve bien, ahí está. Acá hay básicamente, eso es lo que se ve ahí, que se puede informar como una úlcera o lo que fuera, intraoperatoriamente era la ruptura intimal y se ve contraste fuera de la luz en el interior del hematoma. Bueno, el hematoma baja luego y hasta la raíz. La aorta ascendente no se observa ni disecada ni con componente de hematoma. A ver el derrame pericárdico. Y el derrame pericárdico... Este derrame pericárdico, que parecía ser leve, un poco más que leve en realidad, resultó siendo sangre coagulada, un hematoma se había formado. Y la aorta descendente, la aorta abdominal no tenía patología. Bueno, una pregunta. ¿Quién pidió la tomografía contrastada? Tórax. Cardiología. En contexto de esta imagen sospechosa que tenía en la TC de tórax sin contraste, que informaban esta semiluna en la raíz, más el eco con la aorta ascendente dilatada, ahí se disparó el protocolo para descartar disección. Pero, o sea que diagnóstico por imagen no solicitaron ellos, dicen, mira, no puedo ver acá la aorta ascendente, hay una imagen raro, quiero. ¿Vos fuiste el que pediste la tomografía contrastada? Claro. Yo el paciente la conozco, pues está en nuestro grupo, está cursando el postoperatorio, pero en el primer eco hay una imagen que yo no quise comentar. En el eco, en el BEL, que dice, ¿no hay una doble luz aórtica? A ver, la No, gente, esta es otra disección, otro paciente. la que mostraste en la primera foto. Sí, es otra paciente. Pero tiene una disección, después tiene una doble luz en la raíz aórtica. Sí. Ah, bueno, pero mostró el eco entonces. Yo pensé que era este, y bueno, voy a decir porque es una disección y queda mal que diga que tiene una... Pero en el eco convencional, esa imagen, ¿es un artefacto o es una doble eso? No sé, yo no, pregunto a ver qué les parece, no sé. A ver, Rodolfo o Rocío. No, la verdad que es difícil decirlo. Puede ser reverberancia, habría que verlo en eje corto, en otras vistas. Puede ser reverberancia, cuando está medio engrosada la pared de la aorta a veces reverbera y puede ver como una doble, tipo en oblea, pero habría que verlo si en eje corto se sigue viendo, probablemente no lo fuera, un artificio, ¿no? Bueno, no sé cómo habrá sido toda esta secuencia. Volvé al primer diapositivo, se realiza, bueno, voy a entrar con retraso. Volvé a la cuadro de ingreso. Bueno, cuando ingresa la paciente, evidentemente una de las sospechas que tenía la gente de clínica era un cuadro abdominal, vascular o extravascular. Calculo yo. Sí, se sospechó inicialmente que tenía un abdomen perforado la paciente. Entró con 12.000 blancos y un laboratorio a la 1 o a las 2 horas ya tenía 25.000 blancos. O sea, se empezó como que era una sepsis. ¿A vos, Ricardo, cuando te llamaron, ya te habían dicho que tenía una disección o fuiste vos el que confirmaste el diagnóstico? Yo esa noche... yo recibo el llamado a las 5:30 de la madrugada y lo que me cuenta a mí el residente SSB es, bueno, me cuenta este cuadro clínico
y me dice que, bueno, que se había informado un derrame leve en el eco y en la tomografía, que había una imagen sospechosa de hematoma, que se había hecho esa tomografía que vimos. Sin contraste. La con contraste. Con contraste. Yo ya me entero con la tomografía contrastada hecha. Pero cuando el residente te llama, vos te dice, mira, ¿hay una disección en la aorta o hay una disección de aorta? Él me llama y me cuenta el caso, pero no me dice el diagnóstico. No, yo, ¿cómo lo pensé? Es raro estaba la historia. Esa madrugada, cuando yo vi la tomografía con contraste, yo dije quedarme quirófano, porque la tipa tiene fuga de contraste fuera de la aorta, o sea, no hay que ser demasiado inteligente, o sea, se sincopa, le duele el epigastrio, tiene un hematoma en la aorta y tiene fuga de contraste fuera de la aorta, ya está, ni sepsis ni nada, o sea, eso es una disección de acá de China. Me pareció a mí y me largué. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario? Seguramente vas a mostrar algunas imágenes. ¿Algún comentario de esto? Yo, hola, Flor, parceriza, desde mi casa. Flor. Yo creo que lo más importante de esto, entre otras cosas, también lo que dijo el doctor Kraus, cuando uno ya ve la placa de una señora añosa, con síncope, con láctico alto, digamos, la placa dice mucho. El eco, como dijo Rocío, como también dijo Ramiro, si bien no es contundente y categórico, supuestamente tenía un eco con 3,7 y ahora esa aorta está grande, queda la duda de esa doble imagen ahí, si es un artificio o qué, pero me parece que ya desde el principio, con la visión de un cardiólogo y ya sabiendo la resolución del caso, no estaría tan alocado pensar al inicio con todas esas herramientas en que algo en la aorta podía haber. Pensar, digamos, desde lo más básico, desde la radiografía y el eco, para seguir en adelante, digo como retrospectivo. Y a vos, Ramiro, ¿por qué te llamaron los clínicos? A mí me llamaron para bajar y hacerle un eco porque pensaban que podía llegar a estar taponada. Por el hallazgo del derrame pericárdico leve en la tomografía de tórax sin contraste. Ahí la conoce cardiología. Y todavía en ese momento se hizo diagnóstico de taponamiento, pero no de disección. No, que yo tampoco le vi taponamiento en el eco. Yo lo único que le vi en el eco fue una aorta ascendente dilatada. No vi más que eso. Sí, un derrame pericárdico, pero no me parecía que estaba taponada. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario más? El tema era analizar las imágenes. La otra disección que llegó tiene un estudio hecho afuera y realmente la imagen de la semiluna que es mucho más clara. De hecho, esa paciente llega, son dos casos iguales. La señora esa tiene dolor torácico que le había cedido por completo. Ingresó al Sanatorio San Lucas, que fue donde se recibió inicialmente, y en ese lugar, bueno, se la cargó con clopidogrel y aspirina, pues pensaban que tenía un síndrome coronario agudo, la tomografían, y tiene una tomografía solo de tórax, que veo que no estaríamos teniendo la chance de abrir, pero a mí me parece importante, ya que estamos conversando de las imágenes, ver eso, porque realmente la imagen es mucho más categórica. Yo ese día en la guardia también pensé si reestudiarla aquí o no, y la verdad que me pareció que el estudio era diagnóstico y la operamos. Estas dos pacientes, las dos tienen hematoma intramural por imágenes y intraoperatoriamente las dos tienen ruptura intimal confirmada, o sea, son dos disecciones que por alguna razón no progresaron. Ahora, un minutito, Rocío, sigue adelante. No, que una opción es que el primer hematoma, el que mostraron antes, tuviera cierto tiempo de evolución y por eso no fuera espontáneamente hiperdenso en la tomografía que le hicieron. No sé si ella tuvo síntomas antes o fue el primer y único síntoma este. ¿El único? Sí. Porque a veces se rompen en dos tiempos, es decir, por ahí tuvo una pequeña ruptura que no causó demasiados síntomas un tiempo, eso cicatrizó o coaguló de alguna manera y se terminó de romper hace poquito. Esto no es un hematoma intramural. Esto es una cosa que se rompió y se extravasó. Parece un hematoma y además una ruptura intimal, es decir, yo lo que veo, la semiluna es típica del hematoma intramural. Pero el hematoma es una extravasación. Son distintas evoluciones de la misma patología. Pero una preguntita, es un hematoma extravasado, es una cantidad de sangre alrededor de la aorta se rompió, se extravasó, formó toda esa cobertura alrededor de la aorta y parte ya terminó filtrando al pericardio. O sea, todo esto es extravascular, sí. Ahora, miren la imagen del otro paciente, buscando el signo que tratábamos de describir y que nos peleábamos con la ventana hace un minuto, ¿no?
Miren el realce que tiene. Esa es distinta esa imagen, mejor esa imagen. Pero ahí es mucho más clara la imagen. Sí, claro. O sea, ahí nadie toca la ventana, nadie hace nada y hay una semiluna mucho más clarita en el sin contraste, siendo incluso más chico el espesor del hematoma, ¿no? Y cuando uno mira la contrastada, después repite esto. No estaría con mucha velocidad. Pero recién hacíamos un esfuerzo fenomenal para tratar de desenmascarar la imagen. Y en este otro estudio es claro, o sea, el hematoma se ve en la fase sin contraste. Sí, se ve muy claro. ¿Y tenés la contrastada de esta? Sí. Por ahí eso está más consolidado, ¿no? Pero mira, esta señora había, las dos pacientes, esta señora empezó su sintomatología, esta que estamos viendo, a las 2 de la tarde, y yo la conozco en la guardia a las 12 de la noche, o sea, tenés 10 horas de evolución. Y la otra paciente había comenzado a la tarde, que de hecho ingresa a la noche aquí. Sí, a las 10 de la noche. Cardiología la conoce a las 3 de la mañana y nosotros la conocemos a las 5 de la mañana. Entonces también tienen 10, 12 horas de evolución uno y otro. Y la verdad que la calidad de los estudios son diferentes. Acá está la contrastada de esa que acabamos de ver. ¿Se veía algo ahí en la íntima? Esta de la ruptura intimal estaba a 2 centímetros Ahí por está. arriba del ostium izquierdo. Ahí hay una sustancia. Ahí. No. Ahí. Esta tomografía no está gatillada. Esta tomografía está claramente movida. A nosotros, desde el punto de vista quirúrgico, digamos, al ser un hematoma tipo A, no nos preocupa demasiado porque la conducta es la misma. Yo esa noche en la guardia, este era todo el estudio que tenía, me planteé, ¿se lo repito acá en el hospital o lo opero igual? Y yo decidí operarle igual porque la conducta era quirúrgica, si era un hematoma o si era una disección abierta. Finalmente tenía ruptura intimal. ¿Estás hablando de esta paciente? De esta paciente. Y a la otra, bueno, todos los estudios eran de acá, entonces no... ¿Tenía derrame pericárdico esta segunda Esta no paciente? tenía derrame pericárdico. Esta no tenía ni dolor, ni derrame pericárdico, ni nada, o sea, le había pasado toda la clínica. No, pero la otra que tiene derrame pericárdico se rompió la aorta. Bueno, esa Formó era la que... toda una cobertura alrededor de la aorta. ¿Y no cómo se explica el derrame pericárdico? Seguro, no, No, había sangre la otra está del rota, está pericárdico. rota en 2 tiempos. Puede ser extravasación, ¿no? Porque la aorta cuando está rota, puede extravasar a través digamos, de la adventicia, líquido, cero sanguinolento, no estar del todo roto ahí. No le A falta veces mucho, pasa, ¿no? pero y se ven derrames pleurales y derrames pericárdicos con líquido cero sanguinolento. A veces se rompe y hay sangre, se semitapona ahí y nos da tiempo a operarla. Pero bueno. Pero en esta enferma, ¿cómo se explica el síncope? ¿Cómo se explica toda esa historia? Evidentemente... Un síncope da mucha relación con que se rompió Claro y que se rompió. se recuperó. Sí. Pero la imagen de la No, yo lo que le decía a Ricardo es que quizás uno logró coagular y la otra no coaguló tanto. Por eso no estaba tan contrastado la diferencia de sangre y sangre. Tenía sangre pura en el hematoma y sangre... En cambio la otra estaba más consolidado quizás, ¿no? Esta paciente, que es la más viejita, la que estábamos discutiendo inicialmente, la que se estudió por completo en el hospital, uno ve la imagen acá, que podría ser interpretada como úlcera o lo que fuera, esa era la ruptura intimal, pero si uno la sigue, uno sigue el contraste, y acá tenés un hilo de contraste que está dentro del hematoma. Eso, Claro. Eso Ahí se rompió, fue filtrando, y coaguló, ¿no? coaguló Parcialmente todo eso, la tipa está, o sea, tiene un derrame pericárdico del tamaño que fuera y tiene esto adentro, que es sepsis. No, ni duda, no hay duda. Sí, pero eso que vos decís, No hay dudas. esa imagen que ves ahí suspendida de contraste habla del etiopatogenio. Sí, ahí por ahí se filtró, parte quedó ahí, parte no fue, a lo mejor la misma hipotensión favoreció la coagulación de todo esto. Seguro que sí. En un momento dado seguramente filtró para el pericardio, ahí se sincopó y después la hipotensión le permitió sobrevivir probablemente, ¿no? Claro, dio tiempo a que coagule ahí un poquito. Y a lo mejor, claro, y sí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más, ¿no? No hay nadie ahí, Ramiro, no hay nadie en el limbo que quiera. Gracias, Ricardo. No. Bueno, listo. Ningún comentario. Bueno, sí, yo creo que cuando nos llaman con un cuadro abdominal,
Alguna vez se puede ser una disección de la aorta torácica. Ese sería el mensaje. Cuando le vayan a pedir una contrastada de tórax, si estamos sospechando algo, o sea, hay que sospecharlo por default, hay que pedir la gatillada. Porque ya nos pasó a algunas que venían de San Justo, no gatilladas. De hecho, una se operó de emergencia y no tenía disección. Pero acá es distinto. Acá No estoy diciendo que no hay que sea el caso, pero hay que tenerlo en la mente. Ah, sí, La tomografía de tórax con contraste per se no nos sirve, porque si sale movida, da imágenes que se prestan a confusión y se puede ver sombras que simulan la disección o el hematoma. Entonces hay que pedir la gatillada. Bueno, acá me parece que se pidió abdomen con contraste por dos situaciones. Por vísceras y por vascular, a nivel abdominal. Y dijeron, a lo mejor tiene una sepsis, hagamos una sin contraste arriba. Me parece que esta secuencia es la que probablemente no termina de cerrar. Tal vez cuando vos le vas a hacer algo vascular abajo, pedir una TC gatillada, pero de toda la aorta. No sé, ¿cuál es tu punto de vista, Diego? No, siempre gatillada. Siempre cuando uno piensa en la aorta tiene que estar gatillada, porque si no, uno no puede ver disecciones o todo lo que es raíz de aorta, uno no lo ve. O sea que es fundamental que cuando uno piensa en un síndrome aórtico agudo, hacerlo gatillado. Y este caso es muy lindo, ¿no? Porque da la sensación que con esa ulcerita, esa úlcera, digamos, rompe la íntima, se extiende la sangre por la pared de la aorta, y para mí se rompe en el receso anterior del pericardio de la aorta, que cubre la parte ascendente. Sangra el pericardio, y que genera el coágulo, y fíjate que el derrame pericárdico es anterior, eso es muy raro, el derrame pericárdico sigue el declive, pero para mí agarró el pericardio, la cara anterior baja, y queda toda en la cara anterior, un coágulo contenido en el pericardio, ahí se debe haber hipotensado cuando se rompió esto, comprimió el ventrículo derecho, se fue a la miércoles, pero se salvó porque lo contuvo el pericardio y el... Yo creo que la hipotensión permitió que se coagulara todo eso. Probablemente, totalmente. Pero es muy interesante este caso. Bueno, muy, muy interesante, digo. Bueno, listo. Vamos con